¿Alguna vez has sentido de que hay un abismo tan grande, casi que del tamaño del Gran Cañón, entre tu hija y tú, entre tus hijos y tú? Quédate con nosotras porque hoy vamos a compartir contigo algunas cosas muy especiales y son basadas en nuestra experiencia como mamá e hija, en nuestra experiencia en bienestar emocional, crecimiento personal y amor propio. ¿Qué vamos a compartir hoy? Vamos a compartir 5 conversaciones que sanarán y fortalecerán esa relación madre e hija, así que lista para sentirte más unida a tu mamá o a tu hija y también empoderarte. Bienvenida a The Empower Latina Podcast. No te olvides suscribirte, dale me gusta, comenta y por supuesto compartir con tu red. Y si nos escuchas en tu plataforma favorita de podcast, no olvides darnos 5 estrellas y comentar cómo este podcast te ha ayudado. Algunas veces el silencio habla más que 1000 palabras. Y así nos sucedió a mi mamá y a mí cuando nuestra relación se rompió. Esto sucedió en el año 2017, que fue lo que la verdad empezó toda esta jornada y nos dimos cuenta que teníamos más trauma de lo que pensábamos. Yo creo que muchas veces entre mamá e hija esa relación es como un sub y baja. Algunas veces está buena, algunas veces está baja. Más si tienes una relación cercana con tu mamá y hablan demasiado, hablan muchísimo, muchas veces pensamos, no, ahí no hay trauma, ahí no hay nada, estamos bien. Pero lo que nos sucedió fue que yo un día exploté, estábamos en Europa y le dije a mamá, mami, te odio. O sea, sí fue una pelea grandísima que tuvimos. Después de esa pelea que le dije a mi mamá, te odio, obviamente ella quedó muy impactada porque ella nunca me había escuchado decir esas palabras y creo que también fue un momento de reflexión para mí porque me di cuenta, wow, de pronto tengo unos sentimientos por mi mamá que nunca he trabajado, de pronto tengo un resentimiento sobre ella detrás del abandono de mi padre, detrás de traernos a este país, tantas cosas que fueron parte de esa maleta que yo cargaba como hija y también esa maleta que también mi mamá cargaba como madre. Y creo que ese fue un instante donde las dos tuvimos como que mirar nuestra relación y decir, wow, ¿será que hablamos lo suficiente de las cosas que importan? Porque aunque mi mamá y yo hablábamos muchísimo, no teníamos conversaciones que eran profundas y conversaciones que nos hacían pensar y tener discusiones de cosas difíciles, ¿cierto? Sí. De esas cosas que habían pasado en nuestro pasado. La verdad que tratamos de enterrar todo eso atrás y no hablarlo de una manera que nos pusiera a hablar de cómo afecta nuestra relación. Dani, yo siento que antes de que nosotros hablemos de estas conversaciones que debemos de tener y que ayudan como que a crear esos puentes entre mamá e hijos, porque son conversaciones que sí crean puentes para volver a reconectar. ¿Qué te hizo a ti en ese momento, esa noche que estábamos en Europa, que tú estabas tan enojada? ¿Y qué te hizo a ti decirme finalmente te odio? ¿Qué fue lo que lo produjo? ¿Por qué tú sentiste esa necesidad de gritarme que me odiabas y de decirme que Jaime también me odiaba? Pues la verdad es que no tengo una respuesta, no sé por qué, pero salió en ese momento. Yo creo que muchas veces cuando uno se está guardando esos sentimientos y uno tiene ese trauma, primero que todo, lo dije, pero no lo sentía. Solamente era como ese dolor de niña, esas cosas, y eras la única persona con la que yo podía como que sacar ese enojo. Entonces lo dije como cuando alguien explota. Muchas veces explotamos si no hablamos de lo que nos está pasando, si no reflexionamos y vemos, wow, cómo mi pasado me está afectando hoy en día. ¿Será que yo de verdad pasé por lo que pasé realmente y lo trabajé y lo sané? No. Y si no has hecho esto, te va a salir en cualquier momento y de cualquier forma. Puede ser explotar a un familiar, como me pasó a mí. Puede ser que explotas contigo misma, que entras en una depresión. Puede ser que toda la motivación se te va de la vida y estás así como que flotando todos los días. ¿Qué será que voy a hacer hoy? O sea, ese trauma de que sale.
y sale Correcto. de ti de maneras diferentes. Esa noche a mí me salió a mí así y creo que fue como eso que disparó eso dentro de las dos, que nos dijo, wow, tenemos que trabajar en lo que está pasando aquí. Y para mí fue, porque yo sabía obviamente que no te odiaba, yo sabía que no odiaba a mi mamá, pero sabía que sí tenía trauma y tenía esas heridas del pasado que nunca sané. Nunca había perdonado a mi papá por el abandono. La verdad que no sabía muy bien qué fue lo que había sucedido entre mi mamá, entre mi papá. O sea, tenía tantas preguntas que nunca le pregunté a mi mamá. O de pronto sí te las pregunté, pero tú no me las contestabas. Entonces, Siempre ese evitaba. siempre evitaba. Entonces yo quedaba así como en un hueco de no sé lo que está sucediendo. Y después de eso, mi mamá y yo no hablamos mucho. Entonces, por eso digo que el silencio habla más de 1000 palabras, porque ahí fue donde no fue enseguida, no fue que el siguiente día nos levantamos y que, ay, mami, tengo este trauma, imagínate, ya estamos bien, vamos a hablar. No, eso fue lo que disparó esos sentimientos de que tengo que sanar, pero después de eso fueron muchos meses de silencio entre las dos porque la verdad que no sabíamos por dónde empezar. Ujú. Y hoy queremos ayudarte para que eso no pase, porque lo que sucede que cuando no sabes avanzar, el silencio va a venir y y tú y tu mamá o tú y tu hija, esa relación se va a separar más y más y más y va a ser, es muy difícil de devolver. Dani, yo quisiera saber, y siento que muchas de las mamás que están aquí van a estar haciéndose las mismas preguntas que yo tengo, y que bueno, vamos a aprovechar que tenemos el micrófono para tener estas conversaciones que tampoco hemos tenido nosotras, Ujú, y que de pronto, wow, lo vamos a hacer ahora en micrófono, pero vamos a hacerlo. ujú. Yo quisiera saber, en esos momentos, después de que eso sucede, y tú podías notar la tristeza en mí, o tú podías ver de que algo Mm, me sucedía, o tú pensaste es bien merecido que lo tienes. Y esto es importante, mami, porque mucha gente necesita también ponerse en los zapatos de las otras personas en el momento. claro. Entonces, tú como hija, que tú notaste eso, o tú te dijiste te lo mereces, y no me arrepiento de esto. La verdad es que no pensaba mucho de tus sentimientos, mami. Después que pasó eso, creo que fueron meses de silencio, o sea, yo no le presté mucha atención porque todavía estaba, como mencioné, eso no fue enseguida, no fue que el siguiente día me di cuenta, wow, eso es lo que está sucediendo. Eso inculcó como una cosita en mi mente que, wow, de pronto hay algo ahí que no has sanado y creo que fue una época donde estaba en la universidad, ya me iba a graduar, entonces bastantes cosas estaban pasando alrededor de mí, en mi mente y la verdad que seguí en esos pasos de evitar. O sea, yo estaba evitando la situación, evitando pensar en cómo te sentías tú. No pensé se lo merecía o wow, me siento mal. Obviamente sí me sentí mal porque yo sabía que no era como me sentía realmente, pero sí sabía que había algo dentro de mí que tenía que sanar, pero no sabía cómo hacerlo y tampoco estaba preparada para enfrentarlo, porque sabía si lo enfrentaba, tenía miedo a todo lo que iba a estar dentro de mí, A todo ¿cierto? lo que hemos Creo, descubierto. a todo lo que has descubierto y creo que cuando uno evita tanto, uno hasta se le olvida las cosas, o sea, tu mente cuando tú no quieres enfrentar es algo y tú le dices a tu mente no lo enfrentes, tu mente va a trabajar muchísimo para bloquearlo y lo que sucede es que entre más lo bloquees, más difícil va a ser para trabajarlo porque no lo vas a entender. ¿Ya entiendes? Porque si bloqueaste algo por tanto tiempo y ya cuando lo vas a tratar de sanar, tienes que hacer un trabajo extra, primero de entender qué fue lo que sucedió porque lo bloqueaste. Entonces, cuando te das cuenta y cuando no evitas, te ayuda muchísimo porque puedes como que enfrentar el problema enseguida. Entonces, no, yo seguí en mis meses de evitar todo, yo dije que no, o Sí. sea, estamos bien. Y la verdad que yo ni siquiera ni lo pensé mucho. En ese momento, obviamente me sentí mal y yo sí te dije lo siento, pero fue como, ok, I'm sorry. Y tú obviamente no lo aceptaste porque seguías triste, Seguía triste, pero resentida, y no sabía cómo procesar todo lo que estaba pasando. exacto. Y también fue algo que yo ni siquiera No lo ni me di planeaste. cuenta. Y esto es Sí, importante. O sea, cuando un hijo o una persona te hiere, nosotros, o sea, no lo planeamos. Tú no lo planeaste. no lo planeé y también creo que obviamente de pronto mi mamá quiso encontrarle una respuesta, pero tristemente es una de esas cosas donde
yo todavía estaba muy joven, lo dije, ni siquiera no tenía un sentimiento más profundo, era que exploté por mis propias heridas que no había sanado, pero obviamente mi mamá piensa que es algo más grande o piensa que, wow, ¿será que mis hijos me odian? Ella está pensando muchísimas cosas, pero es importante acordar que cuando uno es joven y más cuando uno tiene estos sentimientos sobre sus padres, algunas veces uno dice cosas que ni siquiera, primero que todo, planea o cosas que ni siquiera siente. Tú solamente dices las cosas porque no entiendes las consecuencias. Cuando uno es joven, consecuencias no existen. Entonces, para mí no sabía que iba a tener esas consecuencias, no sabía lo tanto que te iba a doler. Obviamente, si yo hubiera sabido y hubiera entendido cuánto pesan mis palabras, no lo hubiera dicho y no hubiera manejado la situación así. Pero es muy importante entender que si tu hija, tu hijo joven, algo está pasando, acuérdate que es falta de saber de cómo manejar nuestros sentimientos. No es porque no, es que ella me está tratando así porque no gusta de mí, mi hija no gusta de mí, o esto y lo otro. No es cierto, tu hija es perdida. Yo no era que tenía una agenda así, yo era la persona más horrible del mundo, tenía una agenda de que le voy a arruinar la vida a mamá. No, yo era una joven que estaba herida al fin del día. La gente herida trata de herir a otras personas. Y tienes toda la razón, Dani. Estabas herida y esto es lo que muchas mamás necesitan de entender, es que cuando los hijos nos hieren, ellos no quieren herirte, ellos también están heridos, ellos no saben procesar las emociones, tú muy bien lo has dicho. Y también es importante que los hijos entiendan la magnitud de sus palabras también. Así es. En esos momentos yo voy a compartir cómo me sentí, porque los hijos necesitan entender que si tú dices palabras que no quieres decir solamente porque estás enojado y porque no sabes procesar tus emociones, tú puedes causar grandes heridas emocionales. Y yo tuve la gran bendición de poder sanarlas, pero muchas madres allá afuera, tu madre que está allá afuera, que no tiene las herramientas y que no sabe cómo lidiar con esto, son palabras que retumban en la mente y que dañan a una persona emocionalmente, dañan su autoestima. Y no te imaginas el daño tan grande que le haces a tus padres cuando tú dices o expresas palabras tan hirientes solamente para tratar de defenderte. Si tú te quieres defender, tu mejor estrategia va a ser respirar profundo, dejar la conversación en frío en ese momento y decir, mamá, ahora mismo no quiero hablar, no puedo hablar, estoy pasando por un momento difícil y no quiero herirte, necesito espacio. Así que yo recuerdo que yo me sentía como un zombie y me sentía tan herida, tan dolida que el viaje me valió madre. Ya no pude disfrutar el resto del viaje, ya la verdad no podía notar nada a mi alrededor. Y pues Stanley, que había gastado tanto dinero en este viaje, realmente fue la platica, se perdió allí porque no lo disfruté, no pude más. Y era un dolor profundo que era inexplicable, que me duró días y días y días. Así que con esto yo quiero compartir que las palabras sí pesan y que las palabras se las lleva el viento. Eso es pura mentira. Las palabras no se las llevan el viento, y si nosotros no sabemos procesar lo que estamos pasando en el momento, esas palabras se quedan allí ancladas a dañarte y a dañar todo lo que está a tu alrededor. Y estoy hablando de todo, es literal, todo. Sí. Va a dañar esas relaciones con las personas que amas, va a dañar tu economía, tu nivel de creatividad, tu productividad, el disfrute de la vida. Va a dañar hasta tu salud porque vas a empezar a tener migrañas, dolores en el cuello, dolores de cabeza. Así que esto es real, mi gente, esto es real. Hijos, mucha atención, y padres también. Hijos y padres, que tus palabras cuando salgan de tu boca sean para bendecir, para edificar y no para dañar. Así es, mami, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que
el daño que estamos haciendo con nuestras palabras y nuestras acciones también. Entonces, como había mencionado en el principio, nosotras hablábamos muchísimo, pero la verdad que no teníamos conversaciones profundas y conversaciones conscientes de lo que nos estaba sucediendo, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro. Entonces queremos compartir 5 tipos de conversaciones que puedes empezar a abrir ese puente de conversación con tu mamá o con tu hija para evitar estos grandes explotes, para evitar esos grandes peleas que obviamente van a suceder como en cada familia. No estamos diciendo que ya tu relación va a ser perfecta. No, estamos diciendo que este puede ser un puente para mejorar esa relación y para sanar muchas cosas del pasado, porque muchas veces no entendemos qué fue lo que sucedió. Muchas veces no entendemos cómo comunicarlo y más cómo comunicarlo con una mamá e hija, porque yo creo que una de las cosas que batalló mi mamá fue ¿a qué edad puedo tener estas conversaciones? ¿Cómo tengo una conversación, pero mantener esa relación de que yo soy tu mamá, pero a la misma vez quiero que ella sepa que soy un hombro para que ella se pueda apoyar, que también soy una amiga? Entonces, estas conversaciones pueden crear ese balance entre sí. Soy esa persona, esa figura de autoridad, pero a la misma vez también soy una alianza. Y lo más importante que quiero que entendamos es que mamá e hija, ustedes son un equipo. Ustedes son un equipo. La primera conversación, que es algo que nos ayudó mi mamá, a mí y a ella a crecer y a crear este podcast, fue compartiendo nuestros sueños, hablando de qué era lo que anhelábamos en la vida. Creo que una conversación como compartir tus sueños y compartir esas cosas que quieres alcanzar, le estás dando a tu mamá una ventanita a tu mente para que ella te entienda un poco más. Porque cuando tú compartes lo que quieres hacer, ella va a entender un poco más tus acciones. Ay, es que esa peladita siempre está en el computador. Ah, mami, es que quiero ser productora de música, entonces aquí siempre estoy así. No, es que esa peladita siempre está haciendo esto y lo otro. Cuando tu mamá entiende esos sueños y lo que quieres hacer, te va a entender tus acciones y muchísimo más cómo pasas tu tiempo. ¿Tú qué piensas acerca de eso, mami? Que no solamente tenemos que escuchar a los hijos cuando quieren hablarnos acerca de sus sueños, acerca de las cosas que quieren en la vida, pero también los hijos tienen que escucharnos a nosotras. Sí. Es importante, por esto es una conversación. Yo quiero conocerte más y yo quiero que tú me conozcas más. Yo quiero que tú sepas también como mamá que yo también tengo sueños, tengo aspiraciones y quiero cosas en la vida, no es solamente tú. Sí, te amo, te adoro, mi amor, pero yo también tengo sueños. Así que son conversaciones que necesitan suceder entre ambos. Vamos a hablar qué es lo que quieres tú en la vida, qué te hace soñar, qué te hace sonreír, qué te motiva. Déjame contarte acerca de mí. Así sean que tus ideas sean grandotas, chiquitas, loquísimas, siempre tenemos que compartirlos con nuestros hijos y con nuestras madres. Yo me acuerdo cuando yo le compartí a mi mamá que quería ser life coach. No, inclusive ya era life coach. Y mi mamá, ¿qué hacía? Mi mamá se reía y decía, Margarita se está volviendo loca, porque yo empecé a hacer estos videos y ella se reía de mí. Y yo aún estaba en ese proceso de que estaba sanando, de que estaba trabajando en mí, y a mí eso en el momento me resintió, porque no sabía, ella, o sea, no sabía cómo procesar eso. Yo decía, pero mi mamá, ¿por qué se está riendo de mí? Obviamente, siendo yo odontóloga, teniendo mi profesión, acá llego a ser higienista dental, con mi trabajo, eso fue una locura para mis papás. Sí. Mi papá ni se diga. O sea, ellos lo tomaron como la locura más grande de este mundo. Y como yo no sabía, pues yo me resentí. Luego entendí de que para ellos era algo diferente y que nadie les había guiado en cómo responder en estos casos cuando tus hijos quieren hacer algo loco y diferente. Sí. Y según nosotros como padres, según para ellos, eso es fuera de lo normal. Margarita querer ser life coach, eso está fuera de lo normal. Y ahí, ¿qué va a ser? Esto es una locura de ella, nada más. Entonces, ¿qué quiero yo enseñar o qué quiero dejar hoy o qué aprendizaje quiero dejar? Vamos a escuchar a nuestros hijos, escuchemos también a nuestros padres, y así esos sueños parezcan loquísimos, tenemos que validar eso que nuestros padres o nuestros hijos quieren alcanzar. Así parezca loco, quiero escucharte y reconocer que
lo que estás haciendo es diferente, pero sabes que confío en ti, porque eso es lo que a mí me hubiese gustado que mi mamá y mi papá me dijeran, y me dijeran, Margarita, esto es una locura para nosotros porque no sabemos de qué se trata esto, pero confiamos en ti, siempre confiamos en ti y lo que tú decidas, nosotros estamos aquí contigo para apoyarte. Sí. Lo hicieron después de que ya vieron de que yo estaba teniendo éxito en todo lo que estaba haciendo. Sin embargo, aquellos padres que están en esa situación, no importa qué decidan sus hijos hacer, vamos a decirle, te apoyo porque confío en ti. Mami, ¿nos puedes dar o regalar a las madres un par de estrategias que pueden utilizar para cómo inician esta conversación de vamos a hablar de tus sueños? Siempre hay que crear el espacio, Dani. Siempre hay que crearlo porque en un momento en que están discutiendo, ese no es el mejor momento para hablar de nuestros sueños. Así de que yo hasta lo planearía. Vamos a irnos a comer, no hacemos esto, vamos a hablar, vamos a conocernos un poquito más. Me encantaría conocerte un poco y me gustaría que tú también me conocieras a mí. Así de que vamos a hacer un date, hija, mamá, hijo, vamos a tener un date. Y tú siempre le recuerdas a las mamás cuando nos reunimos con ellas de que cada hijo es individual, de que tenemos que tener esos momentos a solas con ellos, con cada hijo. Si tienes 10 hijos, pues son 10 dates que tienes que hacer. Y crear el momento y el espacio para tener estas conversaciones. Muchas veces muchos padres no saben de que llegó el fin de semana y no tienen ningún plan y el plan es vamos a ir shopping, vamos a ver películas, pero nunca se toman el tiempo de decir vamos a tener conversaciones que nos unan más, que nos hagan conocernos más como padre y como hijo. Así de que es a crear el espacio, colocarlo en el calendario, irnos a tomar ese café juntas y de pronto hasta con una vista, porque todo esto ayuda en tener estas conversaciones lindas. Y las conversaciones se van dando y luego decirle, a mí me gustaría conocer, ¿tú qué piensas de la vida? Cuéntame acerca de tus sueños. ¿Cuáles son tus sueños para ti en algún día? ¿Qué te gustaría hacer? ¿A quién te gustaría ayudar? Y así es como se van dando las conversaciones. Mami, otro tipo de conversación que quiero hablar, que creo que es un poquito más difícil de conversar con tus hijos, hasta con tu mamá, son desafíos y luchas. Creo que cuando estamos hablando de los sueños, esa es una conversación un poco más ligera, puede ser algo donde vayan a una cita, hacerte las uñas, a comer, dependiendo de lo que de que le guste a tu hijo o a tu mamá, si eres la hija iniciando la conversación con tu mamá, porque acuérdense, esto no solamente es mamá iniciando, si eres una ya hija adulta o joven y quieres empezar a entender tu mamá un poco más, tú también tienes el poder de iniciar eso. Pero hablando de desafíos y luchas, creo que una de las cosas que a nosotros fue difícil en nuestra relación creciendo fue que yo no sabía mucho de tus desafíos y de tus luchas. Y creo que tú no me las contabas por protegerme. Creo que tú no me querías decir todo lo que te había sucedido en Colombia, tu relación con mi papá, tu relación con la familia de él. O sea, tantas cosas que ocultaste de mí por protegerme, que te pasaron a ti, que ya cuando crecí me contabas, yo, ay mami, ¿cómo así que esto te pasó? Pero, ¿cómo una mamá puede compartir sus desafíos y luchas con sus hijos y a la misma vez mantener ese balance de pronto no compartir mucho para... ¿Entiendes lo que te estoy tratando de preguntar aquí? Sí, es difícil, como tú lo dices, sí es una conversación difícil. Sin embargo, también necesitamos encontrar el momento adecuado para tenerla. Y siento que una de las mejores ocasiones para hacerlo es, yo creo que la mejor manera de entenderlo. Tengo una de mis clientas sufrió abuso cuando estaba pequeña por uno de sus familiares. ¿Ok? Y esto obviamente creó todos estos traumas y un miedo increíble de dejar a sus hijos a solas con algunos familiares, obviamente porque ya ella había tenido la experiencia. Entonces, muchas veces cuando un hijo
un hijo se coloca rebelde porque no quiere pasar, siente que su mamá no le deja pasar tiempo con estos familiares. Cuando esto sucede, ese es el mejor momento para sentar a tu hijo y decirle, necesitamos hablar. Quiero que sepas este desafío que yo tuve, lo que me sucedió, y yo no quiero que te suceda a ti. Pero esta es mi historia. ¿Por qué? Porque si tú simplemente le dices a tus hijos no, y se acabó, y no le explicas ese miedo que tienes porque tú tuviste la experiencia, ¿qué va a pasar con ese hijo? Probablemente va a repetir la historia. Va a repetir la historia, se va a rebeldizar también. Uh-huh. Y va a decir, mi mamá no me deja en paz y mi mamá me quiere controlar. En ningún momento ese hijo va a pensar, mi mamá me quiere proteger. Así es, mami, y me recuerdas algo muy importante. En los grupos que hemos tenido, he tenido la oportunidad de hablar con diferentes jóvenes, y una de las cosas que me dicen muchísimo es, mi mamá me dice no por ninguna razón. Ella solamente me dice no porque quiere decir que no. Y muchas veces no tengo respuestas para ellas porque dije, bueno, la verdad es que no sabemos por qué. Entonces me encanta que digas eso, mami. Y ahora sé qué responder porque me encanta que des la opción de dar ese por qué detrás de ese no. Porque los hijos, y yo también me sentía así cuando estaba chiquita, que mi mamá no tiene, ella solamente dice que no porque le gusta decir que no. Porque yo lo digo. Y es algo que me lo repiten tanto hasta a hoy mismo, que es una frustración que siento entre jóvenes, entre hijas, que no saben las razones por las que las mamás hacen sus cosas y por qué dicen que no. Entonces me encanta que des esa explicación. Una tercera conversación que toda madre e hijos deben tener, sobre todo cuando ya los hijos están creciendo, es y es difícil, es que todas estas son conversaciones difíciles, pero saber cuándo colocar esos límites y expresar expectativas. ¿A qué me refiero con esto? Sucede que muchas mamás, abuelas, tienen a los nietos, están cuidando a los nietos. Por ejemplo, la abuela, y sobre todo si es una abuela joven, está cuidando a los nietos, y el acuerdo fue decir con los hijos fue, voy a cuidar a tus hijos 3 veces a la semana. Y luego resulta que los hijos, no, mamá, los necesito, hasta el viernes, mamá, 5 veces a la semana, pero las 5 veces a la semana se fue por varios meses. Y después viene, mamá, es que ya vienen los fines de semana, es que de verdad quiero salir, tú sabes que he estado trabajando, ¿será que me los puedes cuidar también el sábado? Y después, o sea, es cuando la mamá, por ese amor que tiene, eso pasa mucho en las familias hispanas, por ese amor que tiene, no comunica, hey, hijo, lo siento, esta vez tienes que buscar una persona que te ayude con los niños, porque yo también necesito mi tiempo, yo también necesito ocuparme de mí. Es saber poder decir no y tener estas conversaciones y decirles, ¿sabes qué? Esta semana yo he estado trabajando muy duro y necesito que tú te encargues de sacar la basura todos los días, cosas tan pequeñas como esas. Y resulta que el hijo dice, ok, yo me voy a encargar, pero nunca lo hace. Y la mamá es la que sigue sacando la basura. Entonces, la mamá frustrada va a terminar explotando por no ser capaz de comunicar sus expectativas y de colocar esas reglas y de colocar esos límites. Esto tiene que ver con ser capaces de expresar lo que nosotros queremos sin reaccionar. Si yo lo que espero de ti como hija es que me des una llamada cada 3 días, cada otro día, un día por medio, y yo te explico por qué quiero esa llamada y te digo que tanto lo necesito para yo sentirme bien. A lo mejor tú puedes decirme, mamá, es que cuando tú quieres que yo te llame, esas son las horas, yo trabajo todo el día haciendo llamadas y en las noches, allí es cuando yo estoy ocupándome de estas cosas.
Entonces yo te digo a ti, mi amor, está bien, hagamos un acuerdo. ¿Cuál es el mejor tiempo para que tú me hagas estas llamadas? Es el poder tener esas conversaciones y poder hablar acerca de nuestros límites y nuestras expectativas. Y no sé si a ti te ha pasado que algunas veces has sentido a lo mejor de que por alguna razón yo no te he comunicado mis expectativas y tú te has enojado conmigo. Sí, claro, mami, yo pienso que muchas veces tú tenías unas expectativas en tu mente para Jaime y para mí de lo que querías que nosotros hiciéramos, pero muchas de esas veces no lo comunicabas y no decías nada y solamente si nosotros no lo hacíamos, tú te quedabas era callada y enojadísima. Esto puede ser del Día de las Madres, puede ser de cumpleaños, expectativas de cualquier cosa que ella esperaba que nosotros hiciéramos, ella se la callaba en la mente y si no sucedía, entonces ya estaba ella enojada. Entonces es muy importante tener esa conversación abierta porque te puede evitar tantos dolores de cabeza. Y para jóvenes también, ustedes también pueden poner límites en sus mamás, pero acuérdense de ser respetuosos y hacerlo de una forma de amor, porque al fin del día esta es tu mamá todavía. Así que si tienes algún límite que quieres colocar, así sea como, mami, no me gusta que le cuentes mis cosas a los familiares, ese puede ser un límite. Hazlo con amor y con respeto, pero pueden haber cosas que tú puedes comunicarle a tu mamá que ella va a pararte a hacer si solamente tú le comunicas y le explicas por qué te está hiriendo, por qué te está molestando. Entonces tener esa conversación de principio a fin, no solamente colocarle ese límite que quieras colocar, un límite saludable, pero también explicar por qué. Esto nos lleva a nuestro cuarto tipo de conversación que creo que es tan importante y más que una conversación, creo que es algo que puedes incorporar más en tu vida, que es el amor y el aprecio. Muchas veces no decimos realmente cómo nos sentimos y cómo esa persona, cómo nuestra mamá nos hace a nosotras sentir. Acuérdense, y es algo que si estás joven de pronto no te toque tanto, pero a las mujeres que son un poco más adultas, las mamás no son eternas, desafortunadamente. Y a las que han perdido a su mamá, más que eso, lo que siempre me dicen es, dile a tu mamá cuánto la amas, dile a tu hija cuánto la amas. Muchas veces no decimos, mamá, gracias por siempre llamarme. Gracias por siempre estar ahí. Gracias por siempre contestar el teléfono. Sé específica en tu aprecio, porque eso lo que va a hacer es que tu mamá se va a sentir como que, wow, lo que yo estoy haciendo vale la pena. Me siento apreciada. Y las mamás son, para mí, son las personas en este mundo que más están despreciadas. Las mamás hacen tanto, tanto, tanto y sé que a un día cuando sea mamá más me voy a sentir así porque creo que las mamás hacen tanto por su familia, son ese núcleo de la familia y es importante decirles cuánto la apreciamos. Y quiero, mami, que tú cuentes, hubo un tiempo donde mi abuela estuvo bien enferma. Sí. Cuéntanos sobre eso. Ay, Dios santo. Eso fue hace, ¿cuántos años? ¿3 años? Sí, hace Fue 3 años. un poco antes de pandemia. Sí. O creo que estábamos en pandemia. Después de pandemia. Fue Bueno. después de pandemia. Y resulta que mi mamá tenía un dolor en la espalda, pero re malo, que no podía ni moverse. El mínimo movimiento, ella daba gritos. Fue algo que fue un desafío de eso que te pone Dios, que tú dices, pero ¿por qué? O sea, fue tremendo. A mí me tocó atenderla en la cama. Ella no se podía cuidar ella sola, no podía ni siquiera ir al baño. Así de grave fue. Y durante ese tiempo se decidió que ella necesitaba una cirugía en la espalda y le tuvieron que cambiar, mejor dicho, le colocaron una cosa de metal allá atrás y para que ella pudiera dejar el dolor y volver a poder moverse otra vez. Pero cuando le hicieron esta cirugía, ella no despertaba. Y ahí, Dios santo, fue como de esas experiencias más grandes de mi vida que me enseñaron que yo tenía que decirle a mi mamá más cuánto la amaba y cuánto apreciaba todo lo que ella hacía por mí. A mí me llaman, o sea, después de yo no sé cuántas horas me llaman para decirme que mi mamá no despertaba, que viniera.
Y yo llego y le empiezo a hablar a mi mamá en el oído y empiezo a decirle cosas en el desespero: mami, yo te necesito, mami, despiértate, mami, mami, aquí todavía te necesitamos. Y todavía recuerdo eso y se me hace una presión en el pecho horrible porque la experiencia fue muy, muy traumática. Y mi mamá despierta poco a poco, sin embargo estuvo grave por 3 días. Por 3 días yo la lloré, no despertaba, todo el tiempo entraba de emergencias al cuarto, a, a- le estaban colocando sangre y ella no estaba consciente. Así de que yo me imaginaba que yo la iba a perder. Yo pensé que yo la iba a perder en ese momento. Y esos momentos para mí fueron cruciales porque me di cuenta que sentí que no le había dicho lo suficientemente a mi mamá cuánto la amaba, cuán importante era en mi vida y cuánta necesitada ella es en nuestra familia. Y, y ahora que lo hablo, hasta yo digo, ¿será que le estoy diciendo lo suficiente a mi mamá que la No, amo? sí, sí, total, Sí, total. mi mamá y mi papá, demasiado. Sí, Así sí. que sí, con eso he aprendido a decirle más a ellos que tanto los amo Y a nosotros también. y a ustedes. Algo que me encanta de ti, mami, es que tú eres muy específica con el aprecio y por eso digo, di porque lo aprecio. No solamente di, te quiero mucho, te aprecio. No, mi mamá me dice, Dani, aprecio esto y esto y esto lo que haces. Y no saben como hija, o sea, mamás, así sea que tú pienses, no, es que a mi hija no le importa lo que yo le digo. No hay nada mejor en el mundo que sentir que tus padres están orgullosos de ti y sentir que tu mamá te diga, mira, eres excelente a esto y gracias por hacer esto. O sea, no hay nadie mejor en el mundo que te lo diga. Me lo puede decir cualquier persona, pero nada como las palabras de mi madre. Así que si eres mamá, no subestimes el poder que tienes para darle amor y darle aprecio a tus hijos. Y por aquí ya terminamos con la quinta conversación, que es la sanación y el perdón. Para mí la sanación es algo que debe de ser constante. La sanación debe de ser constante. Es decir, si tú a mí me hieres, porque Dani, algo que tenemos que explicarle a todos es como mamá y como hija, el hecho que nosotras hayamos hecho todo este trabajo no quiere decir que no va a haber un momento en nuestra vida en que quizás tú me vuelvas a herir o que quizás yo te vuelva a herir. Esto sucede, ¿por qué? Porque somos seres humanos. Y mientras nosotros tengamos eso claro, más rápido vamos a sanar y a superar la situación, cualquiera que sea, para nosotros poder continuar avanzando en nuestra vida sin esa carga emocional. Siempre lo digo, la sanación y el perdón deben de ser constantes. De hecho, lo enseño en mi libro, Que te valga madre el pasado. Allí enseño un ejercicio para la sanación diaria, porque a veces la necesitamos diariamente. Tenemos que ser capaces de llegar a ese punto en donde nosotros entendemos que nos estamos hiriendo al otro y que necesitamos hablar para perdonarnos y para sanar. Y hablar sin ser defensivos. Es decir, que si yo vengo a decirte a ti, Dani, no puedo creer que me estés diciendo todo esto, me siento horrible, tú no lo tomes como, ya viene la víctima a hablarme. Lo tomes como, wow, mami, si te hago sentir de esa manera, lo siento, yo quiero dejarte saber también cómo me siento y sabes que si vamos a hablar acerca de esto, vamos a hablarlo para solucionarlo, no para herirnos más la una a la otra. Tenemos que ser capaces de decirnos que nos valga madre el pasado, de que sigamos continuando con nuestra vida sin esa carga constante. Tenemos que ser capaces de sanar y sanar y de darnos el permiso de estar bien y de tener más momentos de amor y de comunicación que de enojos y rabias y resentimientos, porque eso no vale la pena. Sí, mami, el perdón y la sanación es clave en una relación fuerte y sana entre mamá e hija. Esperamos que utilicen estas estrategias que compartimos hoy para integrarlas en esas conversaciones con tu hija, con tu mamá. Acuérdense, ustedes tienen el poder de iniciar ese puente y de mejorar esa relación. Y si tienes una relación sana con tu mamá e hija, de todas maneras,
reflexiona, ¿estás incorporando estos temas en tus conversaciones lo suficiente? Es muy importante de siempre tener ese chequeo con tu mamá e hija, porque de pronto lo hablaban cuando tu hija estaba chiquita, pero ahora que está grande, ahora no lo conversan. Entonces siempre reflexiona y queremos escuchar de ustedes. Por favor, cuéntenos acá en los comentarios cuál es tu manera favorita de incorporar estas conversaciones. Denle ideas a las otras mamás de cómo salen con sus hijos, qué otras de conversaciones tienen, cómo crean ese espacio seguro, qué te ha ayudado a ti a fomentar esa relación sana con tu hija o con tu mamá. Esperamos verte en el próximo episodio.